Vale, ya lo tengo. Bueno, pues os doy la bienvenida a todos al tema 4, que lo vamos a empezar hoy, ¿vale? Este tema gestiona el alcance. Lo que significa el alcance es los contenidos de aquello que vamos a hacer y que vamos a entregar en el proyecto. ¿Vale? Primero empezamos por fijar qué vamos a hacer y luego ya vamos viendo pues cuánto dinero nos va a costar. Primero el semestre de qué vamos a hacer, de qué recursos disponemos para hacerlo, a partir de ahí sacamos ya los costes y el tiempo, la triple restricción. Y luego, en torno a eso, tenemos que asegurar que se entregan los entregables, lo que hagamos de cierta calidad y las demás áreas de conocimiento que tiene PMBOK, que es lo que estamos siguiendo, la metodología PMP. Que un poco mejor, para mover mejor el ratón. Vale, pues damos comienzo. Entonces, esto van a ser los contenidos que tenemos que vamos a ver en este tema. Me coloque para no taparos la visión. Entonces, la gestión del alcance comienza por fijar unos objetivos. Voy a poner aquí el visor. Fijar unos objetivos, planificar cómo vamos a gestionarlo. Para nosotros saber qué tenemos que hacer, pues tenemos que recopilar los requisitos de la organización o del cliente que nos ha encargado el proyecto. Es decir, ¿qué necesitas? Hacemos algo para dar solución a esas necesidades y a partir de ahí vamos a ver una cosa que es crear la EDT, que es componer el trabajo en unidades para manejarlas mejor. Y luego en la parte del control del alcance, cuando lo estamos haciendo, tenemos que planificar cómo se va a dar por bueno lo que entreguemos y cómo vamos a controlar que antes de entregar entreguemos algo con calidad, que no se haya desviado con respecto a la definición, etcétera. ¿Vale? Esto lo vamos a ver. El siguiente tema va a ser la gestión del tiempo. Por eso he marcado esto en rojo, ¿m? Que es lo que vamos a ver en esta parte. Es el tema 4, pero hoy vamos a ver el subapartado de gestión del alcance. Yo pongo el índice. ¿M? ¿Qué va a ser? Planificación del alcance. ¿Cómo recopilamos requisitos? ¿Cómo lo definimos? Creación de la EDT, que es a partir es un documento muy importante, pues a partir de ahí ya vamos a dar lugar, vamos a dividir el trabajo y esas divisiones las vamos a hacer unidades independientes, las que nosotros le aplicamos el tiempo que vamos a tardar, los recursos que vamos a emplear, y, por tanto, el coste, ¿no? que nos va a ocasionar cada una de esas unidades por separado y luego vamos a ver cómo validarlo y cómo controlarlo. ¿Vale? Entonces vamos a ver, como siempre, metodología 4P. Vamos a empezar por un caso resuelto, aunque lo vamos a resolver juntos. ¿Vale? Entonces, primero vamos a recopilar unos requisitos, identificar unos objetivos y el ámbito o el scope, también se llama más técnicamente, en inglés suena más técnico, para la implantación de una ERP. ¿Sabéis todo lo que es una ERP? Lo estáis buscando en ChatGPT. Ya no se busca nada en Google, ya todo el mundo busca en ChatGPT. Bueno, por lo que estoy llamando ChatGPT, os lo cuento, es una plataforma software, tipo software, Enterprise Resource Planning, que lo que hace es una gestión global de una organización, desde la contabilidad, puede tener un módulo de marketing, pero principalmente tiene la contabilidad, finanzas, ventas, lo básico de una organización. Y luego le podemos ir añadiendo pues, módulos, pues eso, módulos para hacer gestión de CRM o gestión de ticketing, podemos ir añadiendo los módulos que les haga falta a nuestra empresa, porque las empresas tienen algo en común todas, las empresas o organizaciones, exactamente, cubre todas las necesidades de la organización, de las necesidades de gestión, porque la empresa también necesita dinero para sobrevivir y la ERP nos ayuda a conseguirlo, pero no es un cajero automático. Vale, es Shady.
Pero sí es verdad que nos ayuda a gestionar digitalmente todas las áreas de la empresa. ¿Sí? Es un software, pero está normalmente es una plataforma, es un poquito agrupa varios software, pero sí que formato software. Y normalmente también pues necesita un hardware para mantenerlo, etc. ¿Vale? Como un ejemplo de ello, pues el SAP, en grandes multinacionales, se gestiona con la plataforma SAP, que tenemos, además garantiza la separación, la privacidad, para que los de marketing no vean las nóminas, ¿no? de recursos humanos, que no vean cualquiera vea lo que gana el compañero, etcétera. ¿Vale? Y otro ejemplo, pues Navision de Microsoft, que ahora se llama Dynamics 365, pues está en la nube. O también, pues, en cierto modo, ServiceNow o PMC está más oriental a los departamentos IT, luego van añadiendo cosas como el Jira, pero no están tan especializados como Navision o SAP o Primavera Software, etcétera, en la gestión global de una empresa. ¿Vale? Pero bueno, Dimoni es otro ejemplo ya más antiguo. Pues ese tipo de ERPs, para ponerlos en contexto. Pero nuestro máster es bueno, os viene bien para la gestión IT conocer los tipos de ERP, quizás en alguna de las otras asignaturas, seguramente no he visto los temarios, pues seguramente sea objeto de este máster. ¿Mm? Y nosotros vamos a centrarnos en la gestión del proyecto. Nuestra gestión del proyecto lo que consiste es en implantar ahora mismo, en este ejercicio, un ERP. ¿Vale? Pues nos plantean esta necesidad, ¿m? Que ya lo he dicho, es implantar una ERP. Entonces, cuando nosotros ponemos un proyecto, tenemos una situación actual, ejecutamos unas mejoras, ¿vale? Y luego vamos a tener, al final tendremos una situación final, porque hemos innovado, ¿no? Hemos producido un cambio, como vimos en las primeras clases. Entonces, en este caso, la situación actual, pues aquí tenemos una red de comerciales que anota, se va con su cuadernillo por las tiendas o los clientes. A suponer que somos una distribuidora de material por ejemplo, de papelería o de ferretería, etcétera, y vamos por las tiendas. Somos un gran almacén y vamos por las tiendas, pues informando a los clientes de las novedades o de lo que tenemos en store, las ofertas, etcétera, y nos hacen pedidos de lo que les parezca interesante, ¿no? Esto como comercial. Si yo voy con mi cuaderno como comercial, con un bolígrafo y apunto lo que van pidiendo. Luego llego yo a la oficina con esos papeles y se los doy a la gente de compras para que lo procesen y confeccionen hojas de Excel para hacer los pedidos. Y lo guardan de forma que el gerente de cada provincia o de cada estado o lo que sea pueda tener un informe de sus ventas, un informe financiero, de los márgenes que ha obtenido, etcétera. Por lo tanto, así no es posible de una forma ágil prever los resultados mensuales ni los stocks de almacén, hasta incluso puede ser, si lo hacemos así, por experiencia os digo que en este mes no se va a saber lo que hemos ganado dentro de 2 meses. Esto es una pequeña empresa, imaginaos una multinacional llevarla así. Eso hoy día ya no se hace así. Es inviable realmente. Entonces, ¿qué quiere esta empresa? Pues posibilitar que la realización de los pedidos se haga desde dispositivos móviles, de forma que el comercial mismo haga ese trabajo de registrar en la aplicación las ventas que ha realizado. Esto va a conllevar agilizar la tramitación de pedidos y facturas. Si yo lo tardo menos en tramitarlo, pues ya lo he digitalizado, le doy un botón y mando la factura a la mercancía con su factura al cliente al momento. Los informes se pueden hacer estandarizar y todo el mundo tenemos los mismos criterios a la hora de decir qué consideramos una ganancia y qué consideramos una pérdida, con respecto al año pasado, se puede comparar, etc. Y casi en tiempo real tenemos la actualización de lo que hay en almacén. ¿Vale? Podemos irlo descontando en tiempo real. No tenemos que esperar a que termine el comercial al final de la semana de hacer sus viajes y entregue todos sus papeles y otra semana para, ¿no? teclear lo que ponen esos papeles con la consiguiente de fallos, etcétera. ¿Mm?
Llevamos ahí ya de momento casi, a lo mejor nos van más de 5 o 6 días en saber qué tengo en stock, en el almacén. Porque como lo tengo en papel, pues la única forma que habría de saberlo es contar todos los días la mercancía, que no puede ser tampoco. Entonces, ¿a quién está destinado esto? ¿Quién son estas personas? Delegados comerciales, personal administrativo, jefe de compras, gerentes, financieros y contables y dirección general. ¿Qué es el punto 3? ¿Cómo lo llamaríais vosotros técnicamente de acuerdo con el lenguaje de gestión de proyectos, en nuestro idioma? ¿No os animáis ninguno? Ni por escrito. Pues exactamente, María lo ha dicho, stakeholder o en castellano español, interesados. ¿No? ¿Vale? Obviamente, necesario, Saidi, que he leído mal, los interesados. ¿Mm? Vale, pues aquí tenemos la situación actual, que es el contexto, mejoras deseadas, puede ser, ya nos va diciendo algo acerca de los requisitos y los interesados. Entonces, a partir de aquí, de los interesados, ya sabemos con quién vamos a tener que hablar de momento. ¿Mm? Desde los módulos iniciales que podemos integrar en el RP. Sí, también podría valernos para saber también, pero bueno, eso para la siguiente fase, cuando depuremos el alcance. Entonces, el origen del proyecto, pues la fase de preparación hemos partido de una necesidad identificada, ¿no? ¿Lo habéis visto? Teníamos una necesidad y hemos partido de ello. En el punto 2 hemos definido someramente los objetivos que se desean alcanzar, ¿vale? Y eso nos va a dar pie a poder llegar a una estructuración de las distintas actividades hasta que lo que presentemos, ¿no? Se ajuste a las necesidades iniciales. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es recurrir a entrevistas con los interesados que hemos identificado, etcétera, y reunirnos con ellos y detallar o determinar, más concretar lo que quieren, ¿no? O más que lo que quieren, lo que necesitan. Lo que quieren son expectativas y lo que necesitan son requisitos. Luego habrá que gestionar lo que a ellos les gustaría, porque a lo mejor no es posible y no somos quien para prometer cosas que a lo mejor no las personas que manejarán el proyecto, hay un comité para ello, pues no lo tienen previsto en los objetivos del proyecto. ¿Vale? Entonces tenemos que gestionar también las expectativas, no garantizar que lo que ellos desean sea posible en esta fase o en cualquiera. ¿No? No depende de nosotros. Tomamos nota y lo proponemos. Pero le dejamos claro que eso es un deseo de ellos y si no está entre los requisitos que hemos identificado, no prometer que lo hacemos. ¿No? Vale, entonces, para elementos que definen un proyecto. Esta pirámide es bueno, vosotros os pongo las preguntas de tipo test. ¿Vale? Y bueno, el dibujo no recuerdo que lo haya puesto pero cuando tengo otras asignaturas relacionadas con esta materia de tipo teórico, muchas veces pues les pregunto esta diapositiva. ¿Vale? Pero bueno, no está mal que lo conozcáis por la vida profesional y para entender mejor las preguntas test. Por ejemplo, que os enseñaré algunas. ¿Vale? Entonces, ¿qué son los objetivos del proyecto? Que están en la parte más baja de la pirámide, porque es lo más general, desde donde vamos subiendo. Entonces, fijamos un objetivo para centrarnos en el trabajo que vamos a hacer
y es lo que hace que se enlace el proyecto con el objetivo del proyecto con los objetivos de la organización. ¿Vale? Entonces, ahora fijamos nosotros que este proyecto tiene como objetivo esto y lo que hemos definido que va a ser el objetivo del proyecto tiene que estar en consonancia con el objetivo que pretende la organización. Y luego tenemos unos objetivos específicos que en la literatura normalmente, cada vez más porque la gente lo entiende mejor, lo llamamos fines. Y los fines son las metas, es decir, que lo podemos definir como criterios para determinar si un proyecto ha sido exitoso o una parte del proyecto ha sido exitosa o ha sido un fracaso. Si no se cumplen los objetivos específicos, pues tenemos ahí un problema, es una medición que hacemos. Entonces, tenemos que plantearnos como meta alcanzar esos dos objetivos que definamos. Entonces, los tenemos que redactar de forma, se me ha olvidado recargarlo, porque seguro que en esta asignatura, en este PER pasará. Hay que redactarlo de forma que cada uno de ellos recoja estas 5 características, que son las características SMART, que sean específicos, que sean medibles, ¿eh? Que sean logrables, también que sean realistas, o hay otros, últimamente estoy viendo en bibliografías distintas, que la R de realista lo cambian por relevante. ¿Mm? Yo he dejado realista porque en PMBOK pone realista. Pero también me gusta más relevante porque específico o sea, no, al revés, alcanzable y realista, muchas veces pues lo confundimos. ¿Mm? Entonces tenemos que también pensar un poco eh, cómo vamos a diferenciar lo que es alcanzable para nosotros y lo que es realista para nosotros. ¿Vale? Pues alcanzable, por ejemplo, con respecto al tiempo y realista con respecto a los recursos con los que contamos. Y limitado en el tiempo, que pone traducido literalmente sería atado al tiempo, sean temporales, con un principio y un fin. ¿Vale? Pues yo os puedo decir por ejemplo, pues os puedo prometer que os voy a invitar a unas cervezas. Y cuando pase la asignatura, el profesor nos dijo usted, nos prometió que nos iba a invitar a unas cervezas. No sé si decir cerveza o Coca-Cola, pero el alcohol está últimamente muy mal visto. Ahí me dice, profesor, que no nos has invitado a las Coca-Colas que nos prometiste. Y dije, ¿os dice cuándo? Pues ya está, he cumplido. Ya tengo toda mi vida para invitaros. ¿Verdad? ¿A qué puede ser? Y no os he dicho ni a cuántas, no es medible. O si os voy a invitar a algo y no especifico, ¿no? Pues no es una meta clara, ¿no? La dejo abierta y es muy interpretable según a la conveniencia de quien la lee. Entonces, si yo digo que voy a invitar a comer, por ejemplo, digo que cuándo, qué va a incluir la comida, si va a ser un gran banquete o comer en un menú de cerca de casa. Que sea alcanzable dentro de mis posibilidades, ¿no? Según el dinero que cueste y que sea algo realista, ¿no? Pensarlo cuando si vosotros vais a invitar a alguien a comer, ¿cómo lo haríais para que sea totalmente creíble? Y que no quede luego, dijiste que me ibas a invitar a comer y todavía estoy esperando. Pues si yo quiero realmente invitar a comer, fijo todos estos objetivos. ¿Mm? Una métrica simple, pues vamos a comer en un menú
de unos máximo $20 y es realista porque tenemos tiempo para ir, porque tenemos cerca establecimientos a los que podemos acceder, ¿no? en nuestra zona y un día concreto y no antes o tal fin de semana. Este fin de semana que podemos los dos, te invito a comer. Y digo cuándo, o limitado el tiempo, cuánto voy a tardar, ¿no? En el plazo de un mes, o en los plazos. ¿Vale? Pero eso veis que es un solo fin. ¿Cómo he definido invitar a comer? Es uno. No hagáis un fin, que es un error muy habitual cuando os ha pedido en trabajos o cosas ahí poner esto, que definís uno específico, uno medible, otro alcanzable, otro realista y otro en el tiempo. Y definís 5 requisitos y siempre tengo que recordar que los requisitos, perdón, las metas o los fines, es uno que contenga las 5 características, no uno con cada una de las características. ¿Lo habéis entendido esto? Sí, vale. Cuando invitéis a comer, decís, te voy a invitar y decís una cosa. Lo decís todo en un solo párrafo, tiene que contener estas 5 características, lo que digáis. Y no dejarlo interpretable. Es decir, no te he dicho cuándo. O no te he dicho, te voy a invitar a comer, pero no te he dicho a qué. Y le doy un cachito pan con mantequilla. Y te dije, te iba a invitar a comer, ¿qué te pensaba? ¿Que te iba a llevar a un restaurante? Y ya empiezan los malentendidos. Pues para que no pase eso, hacemos una redacción SMART, ¿vale? Con las 5 características. Y luego está el ámbito. Vamos a seguir con el ejemplo que me inspira, con el ejemplo. El ámbito es las fronteras, o el scope define las fronteras o límites del proyecto y determina los entregables. Dice, oye, te invito a comer, pero luego después no te voy a invitar a las bebidas espirituosas que tomemos después de la comida. ¿Eh? Dice, luego nos vamos a ir a otro sitio a pasar la tarde porque nos apetece seguirlo pasando bien, o si nos apetece, lo puedo poner el condicional, pero las bebidas las pagas tú. ¿Verdad? Estamos fijando los límites, porque si no fijamos los límites, pues siempre vamos a tener los problemas de también malentendidos con lo que incluimos o lo que habíamos entendido y lo que no. Entonces conviene decir explícitamente, dice, esto está incluido y esto no. ¿Vale? Normalmente una frase muy socorrida en ofertas y demás, dice, y el proyecto no incluye nada de lo que nos haya detallado anteriormente. Así nos curamos en salud. Es una frase muy, muy socorrida. Siempre se suele poner la última cláusula como remate para que nadie pida más. Y los requisitos son las características de los proyectos o los productos o servicios entregables. ¿Vale? Aquí podemos poner los requisitos. Si seguimos con la invitación a comer, podemos poner los requisitos. La persona a la que voy a invitar a comer puede ser que sea celíaco o vegetariano. Entonces dices, vale, te voy a invitar y tengo que cumplir unos requisitos. Que no se coma carne o que toda la alimentación sea sin gluten, etcétera. ¿Eh? Y fijamos unos requisitos, unas características de la comida. En el caso de la ERP, ahí os ayudo un poquito a la siguiente. Pues en la ERP que sea multidioma, ejemplo, que tenga cambio de modelo, de moneda, de dólar, yen, euro, y si los cálculos los haga él automáticamente a conversiones automáticas en moneda para exportaciones y cosas así. ¿Ahí? Así más o menos. Entonces, la planificación del proyecto, eso que os he marcado en el cuadro rojo, se hace una definición del proyecto y cuando se abre el proyecto confirmamos el alcance. Lo presentamos al cliente para que vea que si la redacción tiene algún fallo o si está de acuerdo y nos hemos entendido. Podemos habernos equivocado o bien que no hayamos entendido bien alguna cosa y haya que modificarla. Esto es como cuando nos presentan un contrato, lo lees y si hay algo
Retocar, pues se dice antes de firmar, ¿vale? Y se revisa un borrador. Pues esto es igual, porque vamos a presentar lo que hemos entendido que vamos a hacer o hemos interpretado o las soluciones que le proponemos de lo que vamos a hacer y nos tienen que confirmar que les parece bien. Entonces, en la confirmación, pues tenemos que presentar los objetivos, el producto o servicio, hitos, limitaciones del proyecto, con plazo de ejecución, etcétera. Y todos los miembros del equipo de proyecto tienen que conocerlo y dar su opinión o levantar la mano si ven y avisarnos si ven algo que corregir. Por supuesto, el cliente. ¿Mm? Y luego ese cliente, pues habrá un director, un superior, un sponsor, que tenga la última palabra y también tiene que, por supuesto, tiene que estar informado como mínimo, ¿vale? Para que nos dé la confirmación. Entonces, aquí ya empezamos con la ERP. Entonces, ¿qué objetivos os ocurren? Que ya los habéis visto. Voy a poner alguno en el chat, dos o tres. Objetivos para implantar la ERP según lo que hemos visto antes. ¿Os acordáis o ya no? ¿Os acordáis lo de los comerciales que iban con papel y boli y luego venían a la oficina y teníamos que pasar a limpio? O los administrativos, el departamento de compras o de ventas. ¿No? Tienen que pasar todo. ¿Se os ocurren objetivos o los muestro? ¿No se os ocurren o no os acordáis del principio? Mostramos, muy bien. Hago caso a Elvira, que se erige en delegada hoy. Ah, vale. Poder registrar mediante móvil las actividades, bueno, las ventas. Mariano. Vamos a irlo mostrando. ¿Vale? Que he puesto ya un par de ellos. Os he dejado reflexionar. Bueno, pues yo he fijado estos objetivos alineados con los objetivos de la organización. ¿Vale? Aquí el que dice Mariano es más bien, sería un fin, porque es ya un objetivo más específico. Aquí estamos viendo los objetivos con respecto entre el proyecto y organización. Eso es el objetivo. Entonces, el objetivo, objetivos que tenemos para la organización es lograr un gobierno centralizado de las operaciones comerciales, ¿vale? Y esto se me ha movido. No sé cómo he hecho esto, que he movido la presentación, lo veis es muy pequeño. ¿Vale? Esto mejor. Entonces, un gobierno centralizado. Lo va a conseguir el proyecto y es un objetivo para la organización. ¿Vale? Están alineados. Medir el tiempo real, el volumen de ventas. Aumentar la eficiencia administrativa, como dice aquí Marta. Efectivamente, también es un objetivo alineado con que se está en común, ¿no? Con la organización. Controlar la evolución de los resultados y la disponibilidad de stocks. Esto no es algo que se cumpla siempre ni que sea un modelo a seguir. Me lo he inventado más o menos, ¿eh? Pero puede valer. Normalmente, como he implantado alguna ERP, pues me hice memoria y pues, fijé yo unos objetivos más habituales, pero no tienen por qué ser esto algo matemático. Esto luego en la vida real, a vosotros se os pueden ocurrir o detectar más o menos objetivos según el tipo de proyecto si os toca implantar una ERP. ¿Vale? Pues estos son los objetivos, ¿verdad? Los objetivos es objetivos del proyecto que son también o ayudan a los objetivos de la organización. A ver, ya sé cómo se ha ido esto antes. Vale. Entonces, los fines o las metas.
Aquí ya sí, decía antes Mariano, poder registrar, esa no la he puesto, pero ese ya sería un objetivo ya más específico. La organización no tiene objetivo, no tiene como objetivo registrar mediante dispositivo móvil las actividades. No está en el plan estratégico de la empresa, pero sí en el plan del proyecto. Yo quiero agilizar, como decía por aquí, aumentar la eficiencia administrativa de la organización que dice Marta. Se consigue, que eso es un objetivo, se puede conseguir a través de qué? De unos objetivos específicos. Desglosamos los objetivos, bajamos a más nivel, a algo más concreto. Entonces ahí podríamos meter lo que dices tú, Mariano. ¿Mm? Registrar mediante dispositivo móvil las actividades. Ahí ya vamos a conseguir un objetivo específico, un fin, eso es lo que llama, que llamaríamos en PMBOK. ¿Vale? Entonces estos son, ¿veis? Obtener indicadores comerciales en tiempo real. Aquí, ¿qué es lo que veis? ¿Cómo está esto redactado? Estos fines. Eso es. Sí, desarrollar una app. Sí. A ver, estos fines están de pena ahora mismo redactados. ¿Qué os acabo de decir antes? ¿Qué debemos hacer? Tiene que cumplir las 5 características SMART. Ujú. Están redactados como un ejemplo, pero esto hay que... no se puede presentar así. Esto tendría que decir que quiero agilizar la tramitación de pedidos, para lo que voy a usar un recurso que tenemos, contamos con programadores, por tanto realista, con que vamos a, en esto pues, lo vamos a entregar en la primera fase del proyecto durante los 2 primeros meses, para que sea limitado en el tiempo. Es alcanzable porque vamos a usar esta tecnología que está en el mercado y funciona bastante bien y tenemos experiencia en ello. Es decir, que hay las 5 características SMART, siempre aquí. Pero aquí esto lo he puesto para primero que tengáis el concepto y no poner aquí mucho texto. Pero esto no vale, ¿eh? Así está prohibido. ¿Vale? Y luego tenemos el scope, el ámbito, que son los límites que tiene este proyecto. Entonces aquí hemos dicho qué es lo que incluye y qué nos faltaría. Aquí estamos hablando de los límites del proyecto. Y aquí he dicho qué va a incluir el proyecto, pero no me falta nada. Bueno, voy a contar. No he puesto lo que no incluye. No he puesto lo que no incluye. No, esto no conlleva soporte y formación a los usuarios. Eso lo vas a pagar aparte en otro proyecto. La capacitación en la ERP que voy a implantar, la contratas con el fabricante, porque a lo mejor incluso tengo ese acuerdo yo con el fabricante. Que ellos son los que se encargan de capacitar y de certificar a los usuarios, por ejemplo. Y como ha dicho Mariano, una cláusula muy socorrida y muy útil, es decir, y todo lo que viene, que no viene aquí, no está incluido. ¿Eh? ¿Vale? Pues eso es para que estuviera perfecto el ámbito, faltaría ponerle, sería un ámbito muy bueno ya, aunque es un ejemplo, haber incluido aquí está lo que incluye, pero nos falta lo que no. Y aquí tenemos ya requisitos. Ya me he reunido con los usuarios. A ver, ¿tú qué sabes? Tú con el trabajo del día a día. Dice, oiga, esto que yo trabajo con Inglaterra y con Alemania y tengo que redactarlo cuando lo redacte porque salga ya en su moneda, en su idioma, etcétera.
¿Mm? Exactamente, el levantamiento de toda necesidad, uso y apropiación, como dice Saidi, ¿vale? Eso lo tenemos que hacer mediante diversas herramientas, ¿vale? Y vamos recopilando los requisitos, ¿vale? Pues este sería vale, aquí esa sería la solución, ¿vale? Que os lo pasaré en PDF. Tenéis lo del tema anterior, en la carpeta de documentación, ¿vale? Para los que lo vean diferido o alguno no tenga tiempo de verlo, no sé si voy a añadirle unos tips para que no se olvide lo de las cosas que no incluye el proyecto, las fronteras. Y le he puesto la frontera de lo que incluye, pero no lo que incluye. Le voy a poner una señalización y por si se os olvida cuando estéis estudiando, si cogéis repaséis mis diapositivas, que no se os olvide. ¿Vale? Y aquí tenemos los requisitos. Lo que nos han dicho ya los usuarios finales, los interesados, me he reunido con ellos, cada uno en su campo, y son los que saben, porque usan el día a día, saben lo que hacen y saben los problemas que van a tener y nos los transmiten. Porque a mí a lo mejor no se me ocurre. A lo mejor sé mucho de RPs, pero el que sabe de ventas de tornillos o de sus tornillos son ellos. Conocen el negocio. Entonces tenemos que colaborar con ellos. ¿Vale? Bueno, pues aquí ya empezamos la teoría. ¿Os ha quedado alguna pregunta o no? ¿Habéis visto la mecánica más o menos en qué consiste definir el alcance del proyecto? Vale, pues ahora vamos a ver la teoría. La práctica la habéis visto y ya la tenéis clara. Practicando lo veis claro lo que vamos a hacer. Y ahora os lo cuento en formal. Entonces, estos son los de distintos procesos que tiene el área de conocimiento de gestión del alcance. Yo todavía los llamo áreas de conocimiento. Cuando ya me acostumbre a usar la nueva nomenclatura de PMBOK 8, sacarán PMBOK 9. Pero bueno, más o menos como son equivalentes, lo tenemos aquí. Entonces, planificar la gestión del alcance. Tener hecho un protocolo de cómo vamos a hacer esa gestión. Y entonces tenemos estas entradas, que es la acta de constitución del proyecto, que es de donde sacamos qué es lo que vamos a hacer, qué objetivos tiene la empresa, etcétera. Coger el plan de dirección del proyecto para saber quiénes son los que tienen capacidad de decisión, la cultura de la empresa, que es muy importante, saber cómo hace esta gente las cosas aquí, qué manías tienen, etcétera, qué normas internas, que ahora está esto, los protocolos de estos de buena voluntad, ¿no? A la hora de los protocolos éticos, a la hora de compromisos, a la hora de usar la IA o a la hora de no aceptar regalos de los alumnos para que no les pongan más nota, etcétera, ¿no? Ejemplo. Ese tipo de cosas forman parte de los factores ambientales de la empresa. Luego están los activos de la organización. Pues, cosas que tienen, documentación, sabiduría, cosas que podemos aprovechar de ellos, su experiencia. ¿Mm? Y luego tenemos las herramientas juicio de expertos, ir a hablar con los que han sufrido esto, los que lo viven en su piel y saben qué les podemos hacer y para que tenga valor, ¿no? Nuestro proyecto. Analizar datos y las reuniones. Ya hablaremos de las reuniones. Estamos en el mundo de las reuniones. Luego recopilamos los requisitos que hemos hablado antes. Definimos el alcance, ya propiamente dicho, más o menos lo que hemos hecho antes. ¿Mm? Dividimos el trabajo en lotes más manejables. Conseguimos o lo presentamos para refinarlo de forma que todos estemos de acuerdo en ese alcance, hayamos entendido lo mismo o lo queramos hacerlo así, o quitar fallos, etcétera. Y luego ver cómo vamos a controlar.
que no se nos vaya de las manos, que lo que hemos dicho vayamos a hacer, cuando haya terminado el proyecto, hayamos hecho lo que dijimos al principio que le íbamos a hacer, la línea base. ¿Vale? Pues luego empieza la gente a pedir, cambiamos de opinión y hacemos otra cosa, y lo peor de hacer otra cosa es que encima nos haya costado más caro. O que no haya cumplido lo que íbamos a hacer porque nos hemos ido por las ramas, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre alcance del producto, que son las características y funciones que caracterizan el resultado del proyecto, ¿m? Y otra cosa es el alcance del proyecto, el trabajo que debe realizarse, qué trabajo se va a realizar y cuál no, para entregar este producto. O sea, yo puedo hacer un Ferrari que corra mucho, eso no es el proyecto, eso es el producto. Pero hacer el Ferrari, pues lo voy a hacer en una fábrica, las baterías, si es un coche eléctrico, la batería la voy a hacer en China, las ruedas en Alemania, luego los vamos a ensamblar en otro país, que se os ocurra, y lo vamos a vender en Europa. ¿Mm? Ese sería el proyecto y vamos a participar con ingenieros, vamos a gastar tanto dinero, etcétera. Eso es el alcance del proyecto. Pero el alcance del producto, y vale, y el alcance del producto no tiene nada que ver. El Ferrari, que corre mucho, no, ahí no te dicen tú cuando compras el coche cuántos ingenieros han participado, en qué países, bueno, países se lo dice, pero vamos, que no. No te cuentan cuánto tiempo han tardado, qué días han estado trabajando los ingenieros, qué días los montadores, qué días los chapistas. Eso no viene cuando te compras un coche. Y te dicen que el coche corre mucho, que funciona con gasolina y que no lo raspes, cuando lo laves, no lo raspes con un estropajo de aluminio, que se raya la pintura. Eso es el alcance del producto. Dice, tiene una pintura que se raya no es antirrayado con estropajos. ¿Mm? ¿Habéis entendido, no? Diferencia entre el producto y el proyecto. Cuando hagáis el TFM, acordaros de esto también, porque yo me he encontrado en algún tribunal algún alumno que parecía que era de un máster de marketing en vez de un máster de gestión de proyectos, porque lo que explicaba al tribunal estaba todo el rato hablando de lo bueno que iba a ser el producto que iba a entregar, pero lo que nosotros lo que queríamos saber es cómo iba a gestionar los tiempos para llegar a tiempo a entregar el producto. Acordaros de eso porque me ha pasado por lo menos un par de veces. He tenido que recordarle a la persona que estaba exponiendo su TFM que este máster no es de marketing, es un máster de gestión de proyectos. Y el producto está ya vendido. Ahora tú tienes que defender cómo vas a entregarlo a tiempo. Yo ya lo quiero el producto y te contrato para que me lo hagas. ¿Vale? Entonces, bueno. Entonces, de acuerdo con PMBOK, los procesos relacionados con el alcance quieren o buscan traducir las necesidades y expectativas del cliente y transformarlos en objetivos del proyecto. El personal que va a trabajar durante la realización de las actividades que conlleve el proyecto se va a ceñir al ámbito del alcance que hemos definido. Y todas las actividades que hagamos tienen que estar encaminadas a cumplir una serie de requisitos que nos hayan especificado. Si yo hago una tarea que no va contra un requisito, es tiempo que estoy perdiendo y no me lo van a pagar. ¿Eh? Si yo me pongo a hacer cosas que no me han pedido, estoy perdiendo tiempo, mi empresa me está pagando a mí y no lo va a cobrar porque estoy haciendo una cosa que nadie lo va a pagar porque no lo ha pedido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, para eso está la matriz de requisitos que vamos a ver más adelante. Entonces, a partir del alcance del proyecto, vamos a determinar, como decía antes, el cronograma, presupuesto, plan de respuesta a riesgos, disponibilidad de recursos, la gestión de la calidad, comunicación, adquisiciones. Es decir, que es muy importante porque cuando ya sabemos lo que vamos a hacer, ya podemos ver cuánto nos va a costar, lo que vamos a tardar, qué riesgos conlleva y cómo los vamos a tratar, cuánta gente me hace falta. Es decir, voy a hacer una pared de ladrillo, pues tendré que estar pensando que me hacen falta ladrillos, cemento y albañiles, ¿no? Pero si no me dice nadie que debo hacer una pared de ladrillos, que puedo hacer, me dicen una división, pero ¿qué división? Pues no sé si me hace falta montadores de pladur o albañiles que sepan poner ladrillos. ¿No? Y puedo gestionar la calidad. La calidad es de entregar justo lo que me han pedido, ni más ni menos. ¿No? A eso se reduce la calidad. Se hacen los indicadores y unas cosas para demostrar que yo he entregado lo que me habías requerido.
Y bueno, luego la comunicación, que está muy ligada a los stakeholders, a los recursos. ¿M? Y el plan de adquisiciones, ¿vale? Para sobre todo comprar los materiales o ver cómo vamos a hacer los contratos. Todo eso tiene como base haber hecho el alcance. ¿No? Entonces, una técnica para gestionar las actividades de un proyecto es la EDT, ¿vale? Que es en lo que nos vamos a centrar, que bueno, se pueden simplificar haciendo diagramas de red y luego si lo relacionamos mucho con el cronograma, podemos utilizar los diagramas de Gantt. Lo vamos a ver en la gestión del tiempo. Pero los diagramas de Gantt, aunque lo veremos luego, lo digo por si no lo sabéis, son las barritas que vemos para marcar en un calendario cuánto voy a tardar en hacer cada tarea. ¿Qué va a ser esa tarea? Pues los paquetes de trabajo de la EDT, que a su vez le hemos sacado del alcance. Y luego, bueno, para análisis de proyecto, el camino crítico y el PER, que bueno, es para ver qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Y luego, además, eh, podemos ver también, primero decimos la precedencia, qué tareas van primero y cuáles van después, y luego aplicándoles lo que tardamos en hacer cada una de ellas, vemos lo que vamos a tardar en hacer el proyecto. Esto os enseñaré en la próxima clase, alguna curiosidad que tengo por ella. Sabéis que me gusta enseñaros cosas de la antigüedad y de la historia. No os voy a traer que Napoleón hiciera un camino crítico, pero casi. No Napoleón, pero sí cómo hacían los jefes de proyecto antiguamente las cosas, cuando no había ni ordenadores en las empresas. Bueno, entonces tenemos planificar la gestión del alcance. Y tengo el cuadrito, pues, antes tenía todos los cuadros, ahora los voy a desglosar. Entonces son los proyectos requeridos para asegurar que el proyecto incluya el trabajo necesario y solamente el trabajo necesario para completar el proyecto. Entonces, el plan de gestión del alcance documenta cómo el alcance del proyecto está definido, validado y controlado. Si os puedo, si tengo una cosita, te lo enseñar. Vale. Entonces, recopilamos requisitos. Ujú. Y aquí tenemos varias herramientas. Podemos hacer las lluvias de ideas, lluvias de ideas con palabras aleatorias, lo primero que me viene en la cabeza, son cosas pues unas muy dinámicas, ¿no? Pero muchas veces lo se hace en algunos, sobre todo hoy día que está muy de moda la agilidad, o ideación rápida. De esto no abusar, a ver si vamos a hacerlo tan rápido que diseñamos lo primero que nos pase por la cabeza. Pero bueno, son reuniones y hacerlas menos aburridas y menos formales, más dinámicas, para que cada uno exponga, ¿no? lo que se le ocurra, por así decirlo, el brainstorming, y luego lo vamos, a partir de ahí vamos trabajando para dar lugar a algo, ¿no? más consistente, ¿no? Pero las ideas iniciales, pues las podemos hacer con esta serie de herramientas. Luego tenemos otros métodos que se llama el método Scamper, ¿vale? Que bueno, cada uno responde a estas preguntas y luego vamos dando preguntas que los encaminamos bueno, a sustituir las ideas. Y si cambiamos A por B, ¿qué pasaría? ¿Y qué opinas si sustituimos a la persona Z por A? Vamos planificando, vamos haciendo diversas cambios en lo que vamos proponiendo y lo vamos refinando. Es el Scamper, que tiene más pasos, ¿eh? Tiene más técnicas, como proponer otros usos, reorganizar e invertir, es decir, darle vueltas a la redacción de lo que vamos recopilando y redactando hasta que cada vez lo vamos mejorando. Mediante, bueno, pues vamos a pensar, vamos a eliminar o reducir. O vamos a reorganizar esta parte y vamos a ver cómo la podemos reorganizar mejor, que queda un poco liosa.
O pensar un poquito, a lo mejor sirve bien hacerlo de la forma o alguna cosa, ¿vale? Aquí tenéis también otra técnica, pues esta yo lo hago mucho, ¿eh? Yo algunas veces ya me aburren las reuniones, empieza la gente a hablar de cosas y para que no perder el hilo y empezar yo a pensar en mis cosas, porque la gente se pone así, ¿eh? Y dice Elvira que también haces esto, ¿no? Los garabatos. Yo cojo un papel y un bolígrafo, mirad, aquí lo tengo, no sé si se ve, creo que no, sí, sí se ve. Yo aquí tengo una colección de plumas y bolígrafos, ya sabéis que yo soy muy tradicional, aunque sea tecnológico. Y cuando estoy en una reunión, si se empieza a desmadrar, tomo notas, pero así, no cojo como un dictado. Empiezo a hacerme mi esquema para cuando ya se cansen los intervinientes de hablar, que hay gente que le gusta mucho hablar en las reuniones, cuando termino conclusiones y me leo los apuntes que he tomado. Entonces, he entendido esto y como viendo mis garabatos, explico lo que he entendido y luego ya lo pondré en móvil. Es una técnica para poder, porque es muy tedioso, ¿eh? Una reunión de más de una hora. No sé cómo los parlamentos de los países aguantan para sacar las leyes, estar 3 días hablando. ¿Vale? Pues eso me pasa. ¿Vale? Pues esto es muy útil, hacer un mapa mental, diagramas de afinidades parecidos a los mapas mentales, voy poniendo ideas y las voy estructurando en función de una característica común. ¿No? También nos viene muy bien para ir aclarando un poco las ideas. Cuando viene una tormenta de ideas es eso, es algo caótico y tenemos que ordenarlo. Ujú. Aquí tenemos un diagrama de afinidad para la implantación de una especie de RP. Pues me van diciendo cosas y las voy definiendo en las actividades, lo voy incluyendo en cada una en uno de estos POSIT. Y he hecho yo las afinidades que hay y las tareas que me van viniendo las voy metiendo en una de estas áreas que he pensado, una por afinidad. Y luego definir el alcance. Una cosa también que os iba a enseñar, una cosa muy útil es presentar, por ejemplo, para un proceso que vamos a diseñar o que va a hacer un programita que hagamos, sobre todo en software, a ver si se ve, no se ve esto muy bien, a ver si el estuche, esto tiene muchos años, más de 50, se me ha ocurrido cuando se ha hecho lo otro, pero no se ve bien. A ver, no consigo que se vea. Bueno, son plantillas, esto hoy día tenéis aplicaciones que podéis hacer flujogramas, pero cuando no había ordenadores, me he acordado de esto. Si no, pues os pasaré una foto, pues no consigo ponerlo en la cámara, no lo coge bien, ¿veis? Para hacer los flujogramas en papel y lápiz o papel y boli. Tiene aquí, pues bueno, las condiciones. Si pasa esto, pues si es que sí hacemos una cosa, si es que no hacemos otra. Grabamos en disco, tiene otra, no sé si se verá, no se ve muy bien. Pero bueno, ya os lo pondré en la carpeta de documentación, una foto de ello. Y esto viene aquí con su estuchecito, que está amarillo, de papel. Esto es lo que tenía antes un analista de software, que no llega, no lo veis. Bueno, os lo pongo ahí. Esto que tenía un analista de software, y os lo digo porque si yo hago un flujograma, muchas veces salen requisitos o lo entienden mejor los usuarios, lo que yo he entendido, y además se dan cuenta para decirme cambios. Si yo doy un flujograma, rápidamente cogen un boli y dicen, no. Esto no es cuando pase esto, entonces este. No, no, esto va primero. Y nos lo corrigen sobre el papel, los flujogramas. Ahí se ve poquito, pero lo pondré en la carpeta porque además viene la traducción. Está bastante, ahora que lo pienso, bastante útil para desarrollo de software. Si algunos os dedicáis a ello, que ya lo conoceréis mejor, y si no, para el futuro. ¿Vale? Os pasaré una foto. Vale. Entonces, otra técnica para planificar el alcance es priorizar un poco esos requisitos. Obligarles a que nos digan todo lo que nos piden, que les dicen que les hace falta, y dice, vale, pues dime, de lo que me has dicho, dime qué cosas tienen que estar sí o sí, que son imprescindibles. Must have, debe tener.
¿Cuáles son muy recomendables que cumpla? Dice, si no puede ser todo, por lo menos al 50% o una parte, pero me hace falta esto y debería estar. ¿Eh? No es imprescindible al 100%, no es crítico, pero es muy recomendable. Y luego otro nivel ya más bajo, ¿eh? Son ya recomendaciones. Dice, y ya, si te pones una mejora ya para optimizarlo del todo, si puede ser que además tenga esta característica, el producto que vas a entregar. Y luego ya por último, la W pasa como en los límites. Lo que no tienes, lo que sí que no quiero, lo que no va a tener, o porque no lo quieren, o porque es imposible. Y nosotros que nos dicen, no te hagas, no te confíes de que lo que hemos hablado se vaya a hacer todo. Esto no se va a hacer porque, o porque lo ha dicho tu jefe, o porque hoy día no se puede, o porque no hay presupuesto para ello. Entonces ahí ya se lo especificamos. Y esto es lo que no tendrá. Y aquí me dice, te digo, dice, te puedo decir lo que vas a tener. Y también te puedo decir lo que no vas a tener. En un proyecto estuve yo, nos pidió una señora, que me acuerdo yo ahora de ella, que ahora ya se ha jubilado y no ha llegado a ver lo que ella quería, me pidió escanear cualquier papel y que la fotocopiadora detectase si era una factura o un albarán o cualquier otra cosa y que lo metiera en la tabla de la ERP ella sola lo que yo hubiera puesto en la fotocopiadora. Y hace de esto casi 30 años, yo era casi un becario, me acuerdo que dijimos, pues eso, lo metimos directamente a la W. Dijo, esta mujer, pero qué locura, dice, no se puede con los adelantos que hay hoy. Dijo, pues no, nos pareció un disparate. Y ahora con la inteligencia artificial de estas cosas, ni veré una adelantada a su tiempo, la pobre mujer. Y nosotros nos decíamos, pero ¿cómo se le ocurrirán estas cosas? Pero qué disparate. No era tan disparatado, ¿eh? Es que era una adelantada a su tiempo. Y era una señora mayor, ¿eh? Y era una señora mayor que ya está jubilada, ¿eh? En aquella época tendría 50 y tantos años y ya pedía estas cosas que a nosotros no se nos había ocurrido con lo modernos que éramos, ¿eh? Al equipo de IT que estábamos montando el sistema. Estábamos digitalizando la empresa y ella pasó del papel a la inteligencia artificial sin tener formación tecnológica. Era jefa administrativa. Me acuerdo, cada vez que veo cosas que hace Gemini, ChatGPT y estas cosas, pues con la inteligencia artificial me acuerdo mucho de ella, digo, hay que ver, y está jubilada. Digo, pero teníamos que haberla hecho caso y haber intentado investigar y ser nosotros los primeros. No teníamos medios tampoco, porque la computación hasta hace poco no tenía la capacidad. Sí existían los algoritmos, pero la capacidad de procesar eso pues todavía no lo tenía. ¿Mm? Pero hoy día no hubiéramos metido ese requisito en la W. Lo hubiéramos metido ya en el puede haber. Vale. Y luego tenemos otro método, que es el método RISE, que obedece a estas siglas. Lo que es el alcance, el impacto y la fiabilidad y el esfuerzo. Y todo esto, nos da un, y entonces, en función de la puntuación, nosotros priorizamos. ¿Mm? Priorizamos qué vamos a hacer primero, a qué le vamos a dar más importancia, etcétera. ¿Mm? Entonces, pues, con esa puntuación, tenemos informadas las decisiones en las que nos tenemos que centrar. ¿Mm? ¿Vale? Luego, cuando veamos, os voy a enseñar una plantilla ágil cuando veamos las estimaciones de tiempo. Parecida a esto, para estimar entre un equipo Agile en lo que vamos a tardar en hacer las tareas. ¿Vale? Eso lo diré en la próxima clase. Lo enseño una hoja de este y lo pasaré. Por si otra vez, por si luego en la vida real os viene bien, como idea para hacer vuestro trabajo. Y esto ya es lo que es la EDT, que es descomponer ya el trabajo, ya una vez ya lo tenemos muy claro, dice, vale, y ahora vamos a dividirlo en lotes para asignarlo, planificarlo, etcétera, en lotes en unidades más manejables. ¿Vale? Vamos a cortar el chorizo en rodajas. A que lo habéis entendido eso.
El chorizo entero no te lo puedes comer, pero si lo cortamos en rodajas, se come mejor. ¿Eh? ¿Eso lo habéis entendido o no? Sabéis lo que es el chorizo, ¿no? Para no utilizar palabras técnicas. Vale, pues la comida, cualquier comida, si lo metemos en la boca, una gran pieza de carne o lo que sea, pues es difícil de masticar y de digerir, ¿no? Pero si lo cortamos en trocitos, vas hasta el cuchillo y el tenedor, pues es más digerible. Pues lo mismo vamos a hacer con todo el trabajo, ¿eh? Exactamente, un elefante a trocitos se come muy bien, mejor que entero. Entonces lo vamos a dividir. Entonces, esas divisiones son esos paquetitos, tienen unos nombres según la jerarquía que ocupen, porque lo vamos a representar como un árbol genealógico. Este trabajo va a tener, vamos a irlo dividiendo cada vez por trozos. ¿Mm? Por ejemplo, si nos comemos el elefante que dice Elvira, pues lo dividimos en una pata y la pata la dividimos en trocitos y cada uno se come un trozo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso serían las cuentas de control, el paquete y ya lo último nivel, ya el paquete de trabajo son los cachitos cortados que nos metemos a la boca. ¿Eh? Y aquí el objetivo es lo mismo que cuando cortamos la comida en trocitos. ¿Mm? Es manejarlo mejor. Entonces, hay que hacer, aquí pongo las recomendaciones, unidades de destinación tan pequeñas como se pueda y se recomienda que se aproximen a una semana de trabajo. Tienen que ser lo más independientes posibles entre ellas, ¿eh? Los trocitos últimos que hagamos. Y tenemos que tener en cuenta que también, contra más sencillo sea un paquete de trabajo, pues la comunicación en torno a él va a ser más fácil también. Va a ser más fácil de enterarnos un poco, porque si tenemos que generar muchos email o mucha documentación, pues nos va a costar más gestionarlo. Entonces, una EDT no debiera tener más de 100 o 200 elementos terminales, sabemos qué es, ni tres o cuatro jerarquías, ¿no? En esto que es una especie de árbol genealógico, como veréis ahora. Y para esto nos dice aquí, el ser humano, salvo algunos superdotados, eh, tienen una capacidad de memoria a corto plazo restringida a 5 o 9 cosas en la cabeza. No se puede tener tantas cosas en la cabeza. Cuando dice alguien, sobre todo, pues, me acuerdo de mi madre, gente así, dice que tengo 40 cosas en la cabeza. Y dice, 40 cosas, son ideas, se lo lleva al aire. Pues claro, sí, exactamente. Si hay muchas cosas en la cabeza, algunas se te olvidan. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver esto en la vida real. Este es el proceso para diseñar la EDT. Nosotros ya hemos identificado los entregables, lo vamos a estructurar, pero lo vamos a estructurar, hacemos los paquetes y los descomponemos en niveles. Y hacemos cuentas de control son unos paquetes en los que categorizamos, ¿no? Y es donde puede coincidir con un entregable, una cuenta de control. Vamos a ver si aquí lo vemos. Aquí traducido, ya viéndolo, lo que os estoy contando, mejor verlo. A ampliarlo. ¿Mm? Aquí tenemos un proyecto, lo dividimos en dos grandes elementos. Ese elemento, pues lo ponemos cuentas de control, paquetes de planificación y aquí ya el trabajo en sí. Pero lo vamos a estructurar. Esto es lo que vamos a hacer, esto último de aquí abajo es las tareas que conlleva, pero las organizamos en paquete de planificación de forma que cuando yo acabe una fase o un entregable, por ejemplo, vamos a hacer un paquete de planificación que sea documentación y lo metemos dentro de la cuenta de control primera fase, ¿no? O documentación del alcance. Podemos meter el proyecto, hacer el proyecto, también lo podemos meter como trabajo, ¿no? Porque también lleva trabajo, te puedo decir. Pues la elaboración del plan de proyecto, documentación o recopilación de requisitos y aquí ya reuniones, con el departamento de ventas, reunión con el departamento de compra. Eso ya es el trabajo ya en sí, el último, el último nivel de la jerarquía, ¿no? Los paquetes, esto ya es el trabajo. ¿Vale? Aquí dice, las cuentas de control, debajo tiene paquetes para planificar
Y cuando termino de hacer los paquetes de planificación, es el momento de ver la cuenta de control, hacer una revisión de cómo llevamos el trabajo. ¿Mm? Ahora vamos trabajando de abajo arriba, pero luego eh, aquí ya cuando llegamos a la cuenta de control es cuando ya podemos hacer una revisión. Aquí lo tenemos. Proyecto. Aquí tenemos, el otro era teórico, aquí ya más, un poco más realista, con un ejemplo. ¿Vale? Tenemos un proyecto, una fase, y aquí tenemos ya los paquetes de trabajo y aquí las cuentas de control. Y veis, hay que numerarlo. Y hay que llevar esta numeración para saber a qué pertenece. Pues si no, luego al sacarlo en listados o, por ejemplo, en Project o lo que sea, pues un poco lioso. ¿Vale? Y luego está el diccionario de la EDT, que bueno, ya hoy día en los programas informáticos ya le das doble clic y sale ya las características de cada paquete de trabajo, ¿vale? Para ver más detalle. Ya no se hacen fichas como antiguamente, ahora hoy día le das doble clic y ahí nos sale, ¿vale? Para ver concretamente porque esto de aquí puede ser que nos diga poco. Sí, pero ¿esto qué es? Sí, pero ¿esto qué conlleva? Pues le damos doble clic y nos tiene que salir algo así. Eso es lo que hace haciéndolo por software. Si no, antiguamente lo que hay que es ir a la carpeta y buscar la ficha de ese paquete de trabajo, para ver un poco sus tripas y veis la actualización, el coste, los hitos que conlleva, etcétera. Y ya estamos en la última fase, que es validar el alcance. Aquí yo he hecho una planificación Agile, ¿vale? Donde yo presento al cliente mm, lo que voy a hacer y cuáles van a ser los criterios de aceptación. Esto lo he sacado de la metodología Scrum. Mm. Es metodología ágil, pero si usamos un enfoque híbrido, yo puedo estar siguiendo la guía PMBOK, pero digo, voy a validar el alcance mediante historias de usuario de Scrum. Ya tengo una metodología híbrida, que es lo que sería a lo que tendremos, ¿vale? Y aquí estarían luego la matriz de trazabilidad de requisitos. Esto lo decía antes, toda tarea tiene que ser para encaminada a satisfacer un requisito. Si yo hago aquí una tarea que no sé para qué la estoy haciendo, estoy perdiendo dinero. ¿Mm? Entonces, si yo una tarea no encuentro para qué la quiero hacer, para qué requisito de lo que me han pedido, pues tengo que revisar porque o está mal, o me la han querido colar, o la tengo que borrar porque es un error. ¿Mm? Y eso es una matriz. Aquí están los requisitos. ¿Mm? Y lo cruzamos con la tarea. ¿Mm? Esto conviene hacerlo para tener claro y no perder el foco y argumentar. ¿Y esto por qué no lo incluimos? Porque no hay ningún requisito que lo sustente. Si hemos aprobado unos requisitos y hemos dicho en el límite del alcance que lo que no venga aquí no se va a hacer. Y aquí hay una tarea que no es para ningún requisito. Dice, no, es para uno nuevo. Ah, pues si uno nuevo tenemos que hablar. Y controlar el alcance. Tenemos que evitar el gold plating, que decir, añadir funcionalidades que no nos han pedido. Muchas veces tenemos gente que por hacer la pelota, como decimos aquí, por adular al cliente, pues te lo voy a hacer sin que se entere mi jefe, que voy a dejar esto muy bien. O sin ni siquiera que me lo pida. Oiga, le dice, me ha pedido usted esto, pero yo lo he hecho mejor todavía para que vea usted que soy bueno. El otro va a decir, pues muy bien, pero tu jefe va a decir, oye, has tardado el doble en hacer esto y ahora ¿quién me lo paga? Tu sueldo. Y luego está lo contrario, que es el cliente que, oye, como es poquito, no me podrías hacer. Y viene otro día, como es poquito, no me podrías hacer un poquito más. Y empiezan a meter más cositas y cuando te das cuenta, pues has hecho un paquete de trabajo adicional que no estaba contemplado. Estas dos cosas hay que evitar, el gold plating y el lavadero o el scope script. El scope script, cuando el cliente nos pide cositas y nos lo va poniendo poquito a poco y al final nos ha pedido más en horas, pues nos ha hecho gastar un buen número de ellas que no estaban contratadas o materiales. Y el Gold Platin somos nosotros los que hemos pecado por adular, nos hemos gastado dinero
y podemos tener problemas si por siempre a alguien tenemos que rendir cuentas. Hasta los jefes tienen un jefe, ¿eh? Y podemos perder dinero. Y luego, los cambios, no sé si os lo he dicho, los cambios en el proyecto lamentablemente siempre se producen. Ya te decía yo, del militar este decía que todas las batallas terminan cuando empieza la batalla. Y cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta, sobre todo en proyectos tecnológicos, de cosas que no hemos previsto. Entonces, para eso tenemos que tener definido, Penbook nos propone este esquema, un procedimiento para cómo vamos a reaccionar, ¿no? A operar cuando se produce un cambio de alcance, se detecta que nos están pidiendo un cambio de algo que no estaba previsto. Entonces hemos dicho, no está incluido nada que ponga aquí, pero si lo quieres incluir tenemos que hablar. Y para hablar se habrá nombrado previamente en el plan de proyecto quiénes van a tener la potestad de pedirme más cosas, porque si me pides más cosas, yo también te voy a pasar una factura mayor. Pero me tienes que haber dicho que, oye, de lo que los requisitos que me pusiste no estaba incluido este. Y me dijiste que si no estaba incluido no me lo ibas a hacer. Pero vamos a hacer un anexo a lo que me presentaste y va a decir, oye, nos dimos cuenta tal día que hacía falta esto. Y tú me lo haces y yo te lo pago. Y todo el mundo contento, ¿no? O hacemos algún acuerdo. Modificamos el alcance. Entonces eso lo hace estos señores que tenemos que haber definido de antemano. No puede venir cualquiera y de pedirlo. Tiene que ser alguien que tenga la potestad, porque lo haya, y haya quedado escrito, que este señor lo que diga va a misa. Pero yo como jefe de proyecto nunca lo hago sin permiso de estos señores de aquí arriba. Y yo lo que hago cuando lo detecto, se lo comunico. Oiga, me dicen sus interesados que además de a inglés, español y chino, también tiene que estar la interfaz de la RP en árabe. Y no lo habíamos previsto. Y hay que buscar ahora a un experto en árabe que nos lo traduzca lo que hemos hecho. Y entonces yo lo veo y dije, vale, ¿y cuáles son las consecuencias de hacerlo o no hacerlo? Yo todo eso se lo tengo que comunicar. Si lo hacemos, pues esto vamos a hacer contentos al usuario, vamos a facturar más, o que sea. Si no lo hacemos, no puede usted trabajar en Arabia Saudí, tiene usted un 20% del mercado del petróleo que lo gestiona, etcétera, y se lo pierde. Entonces, decidan ustedes. Yo les he dicho ya lo que va a pasar si lo aprueban y lo que no, si no aprueban el cambio. Y ahora me dicen ustedes, yo ya se reúnen y dicen, vale, hazlo. Y le digo el coste, por supuesto, y dice, y me cuesta tanto. Y dice, la factura va a subir un poco más a lo que sea, va a tener un incremento. Entonces ellos lo valoran y nos dicen, sí, hazlo o no hacerlo. Es responsabilidad de ellos, son los jefes, ¿eh? El comité de cambios. Entonces ya no lo hice y nosotros ya comunicamos a nuestro equipo si lo vamos a hacer o no. Y por supuesto, a ellos son los que nos tienen que asesorar y decir las consecuencias de hacerlo, lo que cuesta, lo que tardan, etcétera. Ellos son los expertos. El equipo técnico me lo dice, yo lo redacto todo y hago de intermediario entre el equipo técnico y el cliente. Y este sería el flujograma. Esto es lo que se hace con esto que os enseñaba yo antes. Con estas plantillitas. Yo ya no lo hago a mano hace mucho, esto lo tengo en plan museo para enseñaroslo a vosotros. Hoy día está Visio y herramientas en Bizalli, que es gratuita hasta cierto punto, y bueno, hay otra, ya os lo diré herramientas para hacer flujogramas, que viene muy bien pues, para explicarle al cliente lo que vamos a hacer. Bueno, nos hemos pasado unos minutos, pero hemos terminado la primera parte del tema cual, ¿vale? La semana que viene vemos la segunda parte. Y ya es 22 de mayo, vamos a ver el enunciado de la primera actividad, que ya tenéis los grupos, si no, pues a través del foro nos lo comunicáis, ¿vale? ¿Abril? Sí, no, pero es el 4 de mayo en la... Ah, que he dicho 22 de mayo, vale. Me he adelantado en el tiempo. El 4 de mayo entregáis la actividad. Por lo tanto, ya os la presento, la podéis irla mirando y debatirla en grupos, ¿eh? Es hacer, seguir alguna de las cosas que os he enseñado hoy y podéis hacer un Moscow, cosas así, para irlo viendo. Pero la vemos la semana que viene, leerosla en esta semana y la semana que viene os la explico por si hay alguna duda, ¿vale? Después de la clase o antes y para que podáis empezar a trabajar, ¿de acuerdo?
Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido. Ya os pongo la presentación en la carpeta de documentación para que podáis revisarlo. ¿Vale? Pues nada, buena semana y buen fin de semana porque no os veré hasta después del sábado y el domingo. Así que bueno, espero que os resulte útil la clase de hoy. Y gracias por vuestra atención.